Soy Susi Carbo y nuevamente les doy una cordial bienvenida a este su espacio Charlas Trendy, que bajo la premisa de Charlas Trendy se mueve, vamos a llevarles hasta sus hogares en estos días unas opciones que en la costa atlántica se van a dar con motivo de los descansos de Semana Santa. En el día de hoy, a continuación, vamos a presentarle la primera de esas opciones. Santo Tomás es un municipio colombiano en el oriente del departamento del Atlántico, ubicado en la ribera del río Magdalena. Conocido a nivel nacional por su carnaval intermunicipal, por ser denominado Pulmón Verde del Atlántico, por ser el municipio con más escritores y poetas del Atlántico y también por la celebración de la Semana Santa. Con motivo de la próxima Semana Santa, Santo Tomás también forma parte de la reactivación que se está llevando a cabo a nivel nacional. Y es así como realizarán el Viernes Santo su recorrido tradicional en el Caño de las Palomas a través de la calle de la Amargura hasta la Cruz Vieja. La Iglesia Católica realiza sus tradicionales actos litúrgicos. Paralelo a ello, en el municipio se hace la representación a través de las tradicionales mandas en las cuales se resaltan los penitentes o flagelantes en un dramatizado a cargo de un grupo que significa el Vía Crucis y o la Pasión de Cristo. Hoy en Charlas Trendy tenemos como invitados a Julio César Lara, coordinador de cultura de este municipio, y a Pedro Conrado, sociólogo, para que nos ilustren acerca de los detalles que podremos encontrar en esta reactivación y también celebración de la Semana Mayor. El departamento del Atlántico de Santo Tomás, como ustedes escucharon, es de gran atractivo por estos días. Muchísimos turistas llegan hasta allá, se desplazan para ver lo que ocurre con motivo de la Semana Mayor. Con nuestros invitados vamos a ubicarlos históricamente, cómo llega esta tradición hasta este municipio, cómo se da y cómo se ha ido conservando. Claro, La Rioja en España, pero cuando yo me puse a leer más o menos buscando la explicación a este fenómeno, sobre todo el origen, encuentro que en España no eran bolas de cera, eran bolas cargadas de vidrio. Ustedes se pueden imaginar eso, y además que hubo una época de apocalíptica en Europa, y cuando empiezan a salir eso salían en batallones. Y es muy interesante mirar eso, pero ¿cómo nos cae acá? Imagínate que Santo Tomás de Villanueva era penitente y había otro que era el de Polo Nuevo, San Luis Beltrán, pues también era flagelante, y ellos fueron los que de alguna manera trajeron la flagelación al municipio. No es gratuito que sea Santo Tomás, porque podría ser Palmar o podría ser Sabana Grande, o podría ser otro municipio, pero no fue Santo Tomás, y de alguna manera la explicación está por ahí, que San Luis Beltrán y Santo Tomás de Villanueva se flagelaban, y ellos fueron los que de alguna manera trajeron ese proceso de socialización religiosa a Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás, como todos los municipios de Colombia que han sido nacidos desde el seno de la colonia. Nuestro poblamiento, nosotros nos fuimos fundados, fue un poblamiento paulatino que empezó hacia 1681, por ahí más o menos ya había formación poblacional en esta área. Igual tuvimos toda la influencia de los españoles, y toda la religiosidad esa pues nos marcó. Este es uno de los templos más antiguos de Colombia y del Caribe. Está construido inicialmente con españoles, y obviamente toda esa herencia religiosa la fuimos heredando. Santo Tomás de Villanueva es de la orden de los agustinos, y aquí había una orden de agustinos, y allí se practicó de alguna manera la autoflagelación, y pues hemos ido heredando eso con el tiempo,
Entonces la religiosidad y la Semana Santa se practican en Santo Tomás prácticamente desde nuestros inicios como municipio. Bueno, las procesiones se hacen parte de nuestra vida desde finales del siglo XIX, ya en el 1803, 1880, ya hay procesiones en nuestro municipio. Ya toda el comienzo del siglo XX, las procesiones siguen siendo parte de nuestra cotidianidad religiosa, pero obviamente eso está acompañado de todo un fervor y todas unas costumbres de la comunidad alrededor de lo que es la Semana Santa, la Cuaresma, la Semana Santa. Tiene que ver con las costumbres incluso que se convertían gastronómicas, costumbres, se variaban muchas cosas, no se hacían fiestas, había un misticismo alrededor de esto, era mucho más espiritual y más centrado en estos años. Luego de escuchar algo de historia acerca de cómo llegó esta tradición, cómo se inculca en el municipio de Santo Tomás, hay un momento importante de ella que divide en dos lo que sucede el antes y el después. Es conocido como el entredicho, pero dejemos que sean nuestros invitados quienes nos cuenten acerca de ello. Hacia 1960, ya en el municipio se hacían pagamentos, mandas que uno llama religiosas, pero se hacían casi que de manera privada, cada quien lo hacía como podía y donde podía. Pero hacia finales de los 60, después de la encíclica del Vaticano de Pablo VI, en donde la Iglesia entra a cambiar algunas cosas que venían dándose, los pagamentos de estos se comienzan a mirar desde el interior de la Iglesia como algo que no debe ocurrir. ¿Ya? Entonces allí hay un roce al final de los 60 entre la religión oficial y lo que la popularidad estaba haciendo. Dentro de eso la flagelación o la autoflagelación. A partir de eso hubo un boom, hubo un entredicho que es el acto en el que la curia o la arquidiócesis sanciona a una parroquia en este caso, y se suspendió la Semana Santa. En ese 1969, eso es conocido como el entredicho. Ahí hubo un brote de choque entre la religiosidad popular y la oficial. Esto dio al traste y de alguna manera eso fue un boom que hizo que el resto del país mirara hacia Santo Tomás, que era lo que pasaba, porque había ese escándalo aquí armado. Y entonces ahí es cuando realmente los flagelantes y el Viernes Santo nuestro adquiere lo que hoy conocemos y lo que vemos. Entonces mucha gente se volcó a mirar qué era lo que estaba pasando, vinieron a ver, y desde entonces pues hemos estado navegando en unas corrientes entre quienes admiten y aceptan tal y como se da, otros que se oponen francamente a eso, y otros que como nosotros creemos que ha hecho parte de un proceso cultural, de unas tradiciones que se han ido quedando y que de alguna manera, como llegaron, pues van a ir transformándose y en algún momento de la historia y de la vida también desaparecerán o se transformarán en otra cosa. Después del entredicho y después del entredicho fue un fenómeno que se conoció en el Caribe colombiano. Antes era un fenómeno muy parroquial aquí en Santo Tomás, pero después del entredicho empezó a venir la prensa y entonces ya se salió de la comodidad de Santo Tomás. Y fue cuando se convirtió en un escenario, la flagelación en un escenario del Caribe colombiano. Realizar esta clase de eventos conlleva que muchas personas tengan que confluir para ponerse de acuerdo, para organizarlo. ¿Quiénes están detrás de esta organización? ¿Quiénes se han puesto al frente de cultivar esta tradición? La programación oficial es la programación que hace la iglesia. El sacerdote con las células eclesiásticas hacen ese tipo de actividades, lo ordena. Eso también ocurre más o menos en esa época. Antes no había una programación como detallada de qué era lo que se hacía el lunes, el martes, el miércoles. Hoy hay una programación ordenada para eso.
pero lo que tiene que ver con los flagelantes y los pagamentos, eso ocurría, los flagelantes ocurren en un momento distinto. El Viernes Santo, en el día, en la calle de la Ciénega, que está aquí a una cuadra de la iglesia, ahí transcurre el desfile de los flagelantes. Hubo un momento en el que la iglesia rechazó todos los pagamentos que estaban y se hacían dentro de la procesión del Viernes Santo, en la procesión oficial, ceremonial que se hacía el Viernes Santo. Ahí hay unos pagamentos, el vaso de la amargura, los varones, los nazarenos, las Marías, eso, hay varias. Entonces hubo un instante en que eso lo sacaron, entonces todas fueron a parar a la calle de la Ciénega. Se hizo, pero en más o menos a comienzo de la segunda década de este siglo, en el 2010, 2011, por ahí, se volvió a reorganizar y en la procesión ya está ordenado esos pagamentos, ya esos pagamentos están allí, excepto la autoflagelación, que sigue estando por fuera y que se sigue dando en la informalidad de alguna manera. Es el momento de realizar nuestra primera ida a comerciales, pero antes vamos a dejarlos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Ustedes no se muevan, ya regresamos aquí en un momentico más con estos especiales para la Semana Santa. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Para nuestro segundo bloque vamos a iniciar este especial desde el municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico, de la costa atlántica de Colombia, precisamente tratando de entender qué motiva a las personas a acercarse a realizar esta clase de prácticas, qué realmente mueve a esas personas que se acercan a formar parte de esta tradición. Es que mira, el cuento de la fe está muy arraigada en las capas más vulnerables del municipio. Pero si tú te atreves a mirar para otro lado, vas a encontrar que en Bogotá caminan de rodillas. Y si te vas para Sucre, también, ¿quiénes hacen eso? En Santo Tomás, que de aquí del municipio hubo un ingeniero que practicó esa manda, pero regularmente los que lo pagan es la gente más marginada de la sociedad, del sistema, y es la gente que no puede resolver el problema de salud y recurren al milagro, a la manda, para esto. Ahí hay un fenómeno interesante y es que el mandante se despoja de su individualidad y termina pensando más en la familia, termina pensando más en el hijo, en el sobrino, en la mamá, y deciden hacer este tipo de manda. Y esto provino por un problema de salud de alguien muy allegado y por ser nativo de esta zona del departamento del Atlántico y especialmente de acá de Santo Tomás, siempre desde pequeño había visto que las personas que se flagelaban lograban estos actos de fe y las personas siempre salían adelante. Entonces yo lo comencé esta parte.
Pero ¿cómo son realmente estos momentos previos que viven las personas que forman parte de este acto de fe? Además, ¿cómo se denominan las que no son tan conocidas para nosotros? ¿Cómo se llaman y cómo participan en él? Lo que a uno le cuentan los abuelos era que previamente había en el patio de la casa, en los municipios los patios son unos escenarios muy grandes y entonces ellos ahí practicaban el ayuno, hacían ejercicios, etcétera, etcétera. Eso era más o menos lo que nos contaban. Yo creo que esa cosa se fue perdiendo poco a poco y entró esta vaina de la modernidad y la gente simplemente dice me voy a picar, vienen y se pican y ya. Además porque la iglesia abandonó por todas las contradicciones, las discusiones y posteriormente la marginalidad que dio frente a la práctica de la flagelación porque era muy salvaje, según, y empezaron a divorciarse y ellos empezaron a buscar la manera de llevar a la práctica esta creencia de fe. Una semana antes me preparaba, dejaba de pernoctar porque en esa época yo pescaba de noche, entonces trataba de hacerlo en el día, de estar menos cansado. Una buena alimentación y eso, mucha fe en lo que venía el día de que se iba a realizar el acto como Bueno, los pagamentos son las mandas que llaman los religiosos. Es hacer una promesa a un santo, a Dios, para que le favorezca con un milagro de curarle, darle trabajo, etc. Y a cambio de eso, yo ofrezco hacer una manda, que llaman ellos, que puede ser la del vaso de la amargura, la de los fariseos, la de los nazarenos, los santos varones, las vírgenes. Pero está una que es característica de acá, que es la de la autoflagelación, la de golpearse la baja espalda con un látigo que termina en unas bolitas de cera y se golpean la baja espalda. Allí eso es un pagamento, ya. Y la flagelación es esa, la autoflagelación más bien. Uno los conoce como flagelantes, en el argot popular los conocen como penitentes. Todos, desde el que va a la misa, como ese, son penitentes para la iglesia, para la religión. Pero para nosotros, para el argot popular, los penitentes nuestros son solamente los que se autoflagelan. Al igual que el resto de eventos que tienen que ver con masa, con público en Colombia, este de Santo Tomás no fue la excepción en verse afectado con la reciente pandemia. ¿Cómo vivieron esos momentos y cómo creen ustedes que de ahora en adelante van a reactivar este sector de este municipio? Esta pandemia no solamente fue Santo Tomás, fue el mundo, pero aquí en Santo Tomás, cuando nosotros empezamos a ver que se morían los amigos, que se moría la mamá, etcétera, etcétera, creo que hubo un recogimiento en la vida espiritual desde el punto de vista religioso en la gente. Porque usted veía que eso de levantarse a las 4 para ir a misa de 5 de la mañana, eso solamente lo hace la mística, la vida mística o espiritual de la gente. Los que de alguna manera no creemos en ese tipo de cosas nos hacemos esa pregunta, pero en el fondo es que las creencias tienen una raíz profunda en la vida de la gente y es muy difícil poder sacarla porque el proceso de socialización primaria religiosa no fue racional sino emocional y eso es muy difícil arrancárselo a la gente. Y sobre todo a la gente más marginal por la educación, porque es que la educación te ayuda a racionalizar el fenómeno. Pero mientras no tengas estos procesos de pensamiento, de formación académica, eso va a ser muy difícil. También están las voces de las personas que no aprueban este tipo de actos de fe, aquellos que no comparten estas manifestaciones. Ellos también tienen su espacio aquí en Charlas Trendy. Hay vergonzantes, Así es. flagelantes, y hay gente como yo, que soy ateo, que no creo, pero
puedo no defender la flagelación en el sentido más absoluto de la misma, porque cuando yo nací ya la flagelación estaba. Y cuando yo hablaba con tío Manuel o Manuel Eusebio Salcedo, que ya murió, y él me decía, mira sobrino, para el año de 1850 ya había flagelantes en Santo Tomás. Entonces, frente a eso, es importante porque la flagelación antes del carnaval y antes del número de escritores era el que nos daba la identidad cultural. No hay en la costa Caribe, para no hablar de Colombia, no hay en la costa Caribe una cosa sin igual, extraña, rara, como la de los flagelantes. Y eso era importante. Ahora, lo otro era que había un grupo de profesionales que se avergonzaban de la flagelación. No logré entenderla, la puedo explicar, pero yo decía, bueno, pero esta gente, ¿por qué tiene que odiar esta tradición que no es de nosotros, sino que vino y que además no se va a acabar de un día para otro? Se tiene que acabar por lo que te he comentado, cuando el sistema nos permita la igualdad, que no haya separación de un sistema educativo con dos cabezas como tenemos ahora, sino que exista uno solo y que los ricos y los pobres vayan al mismo sistema de educación para las mismas oportunidades. Cuando eso ocurra, entonces, bueno, yo me imagino que la flagelación va a desaparecer. Tiempo de hacer nuestra segunda pausa aquí en Charlas Trendy, pero los dejamos antes con la pregunta de la semana. En nuestras redes puede contestarnos en Instagram y Facebook. ¿Usted sabe qué significa el entredicho? ¿Qué quiso decir ese momento histórico en esta manifestación de fe del municipio de Santo Tomás? Los esperamos para que nos respondan y mientras tanto, no se muevan que ya regresamos. Continuamos en Charlas Trendy. Para esta parte final vamos a presentarles atractivos que tienen que ver con manifestaciones paralelas a lo que tiene relación con los eventos de la Semana Santa. El municipio se prepara para reactivar económicamente y presentar opciones para todos sus visitantes. Bueno, normalmente no hay una programación preestablecida con detalles así. Solamente Centro de Memoria, pues nos acercamos, vamos a hacer la obra de teatro, por ejemplo, y entonces al lado está la gente del Centro de Memoria, en la Casa de la Cultura también. Hay periodistas que llegan para hacer este tipo de trabajo, hay investigadores, incluso extranjeros, que vienen a hacer también trabajo de este tipo. Y bueno, nosotros en los últimos años también, y fue un acto desde Casa de Cultura, colocar algo que tiene que ver con la gastronomía de la Semana Santa. Entonces hay un festival de dulces, el Viernes Santo hay algunos elementos gastronómicos que son costumbre utilizar en esos días, y eso se hace. Entonces encuentran ese tipo de cosas, encuentran lo que ya te dije, que tiene que ver con el teatro, que es a lo que muchos vienen últimamente, a mirar la obra. Y obviamente sobre la calle de la Ciénega está todo el desfile de los flagelantes y de otros pagamentos. Los flagelantes que desfilan, por decirlo de alguna manera, o que transcurren en la calle de la Ciénega, no todos son de Santo Tomás, en su gran mayoría son de otros lados. Y sin duda uno de los eventos de mayor atractivo es la obra de teatro que lleva años presentándose en el municipio previo a lo que tiene que ver la manifestación de fe con el Vía Crucis o la Pasión de Cristo. Acerca de esta obra que ustedes también van a poder disfrutar, hablamos a continuación. La puesta en escena, la obra se llama Hacia la luz por la cruz. Es de un sacerdote brasilero,
El texto trata más sobre el proceso de Cristo, sobre la aprehensión y el proceso y las intrigas que alrededor de ese proceso ocurrieron. Mucho más que eso. Obviamente el Via Crucis, que es la parte final, es igual a todo y es la parte que de alguna manera en la que hemos ido nosotros introduciendo a lo largo del tiempo imágenes que hacen parte de la religiosidad nuestra. Usted va a ver en ese Via Crucis, va a ver mientras Jesús lleva la cruz, va a encontrarse que ahí hay unos marchantes que parecen que fueran los flagelantes o que fuera el vaso de la amargura, que acompañan que tienen que ver con lo que nosotros vivimos. Hemos tratado de ir introduciendo a esta obra lo que ocurre realmente en la cotidianidad de la religiosidad nuestra. Traer esas costumbres populares y de alguna manera tomar las imágenes, que son las que hacemos, tomar las imágenes para introducirlas en la obra. Por último, quisimos conversar con nuestros invitados acerca de cuáles son las expectativas que tienen ellos con relación a la celebración de la Semana Mayor o Semana Santa en el municipio de Santo Tomás. Creemos que hay una ansiedad por muchas cosas, igual que pasó recientemente con lo de los carnavales en Barranquilla, que había como un desenfreno frente a esa posibilidad nueva. Yo me imagino que un poco la gente ha estado esperando y me imagino también que habrá pagamentos que se van a ofrecer y que se van a ver hoy en esta Semana Santa que tienen que ver con la pandemia pasada, recién, o que estamos aún pasando. Ya. Entonces, de diferente sería la manera como llega la gente a esto y como sentimos. Pero normalmente nos vamos a repetir muchas cosas que se han venido haciendo, ¿no? Bien amigos, hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha información, de mucha ayuda y sobre todo una opción para estos días que se acercan. Recordarles la cita el próximo miércoles aquí a las 10 en punto, donde van a tener otra opción de estos especiales de Semana Santa. Hasta entonces.